a retomar donde nos quedamos la vez pasada. Recuerden que estamos viendo la acción del grupo de Galois, ¿verdad? En los puntos K racionales. Y entonces, en particular, ahora me gustaría ver esta proposición, que sea X una variedad algebraica sobre un campo base kappa, y sea K una extensión, pero ahora sí le voy a pedir que la extensión sea una extensión de Galois, y vamos a tomarnos que el grupo de Galois de la extensión, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que, si me fijo ahora en el conjunto, a la clase pasada vimos exactamente cómo estaba lo de la acción del grupo en los puntos K racionales, en los distintos objetos que hemos definido, ¿no? Entonces, ahora la cosa interesante es fijarnos en las clases de equivalencia. Entonces dice, si me fijo en las clases de equivalencia de las órbitas, ¿no? En las clases de equivalencia bajo la acción del grupo de Galois en las órbitas, el espacio de órbitas, el conjunto de órbitas, entonces resulta que yo lo que tengo es una inyección del conjunto de órbitas al espacio X, ¿no? Y el conjunto de puntos fijos bajo la acción exactamente coincide con los puntos kappa racionales, ¿no? O sea que justamente como debería ser, estoy tomando la acción del grupo de Galois y entonces los puntos fijos de la acción son los puntos kappa racionales. Entonces es una forma también de encontrar o de poder decir que un punto o una solución vive en el campo kappa, ¿no? O sea que está las soluciones tienen coordenadas en kappa, pues si queda invariante bajo la acción del grupo de Galois, lo que era de esperarse, pues porque como queda descrita la acción, entonces en cada una de las coordenadas cuando veo la interpretación como si fueran eneadas de puntos en K la L. Pero digamos que se puede interpretar, digamos que todo esto es compatible con la otra definición en términos de los homomorfismos, como habíamos definido antes. Y bueno, aquí también lo interesante es de las órbitas, ¿verdad? Que las órbitas se inyectan en el conjunto, en el punto X. Y no sé si recuerden que también al inicio del curso anterior, ¿verdad? Cuando vimos como la motivación del curso, y ustedes pueden todavía ver la introducción al curso y la motivación del curso, uno de los problemas era justamente cómo identificar los ciertos puntos de algunos espectros, y nos fijábamos en la acción del grupo de Galois justamente, y entonces decíamos, pues quedan que todos estos puntos quedan identificados en un solo punto, ¿no? No sé si recuerden de esa situación. Sí, por ejemplo, si yo me tomaba una variedad algebraica sobre los racionales y quería estudiar los puntos reales, ¿no? O los puntos complejos de la variedad. Y entonces decía, bueno, ¿cómo está esa situación? Bueno, los puntos quedaban relacionados con polinomios irreducibles, que los podía identificar los complejos como la órbita de todo, o sea, todo el conjunto de todas las raíces, ¿verdad? Ese polinomio lo identificaba en un punto. Justamente lo que estaba haciendo era tomar mi conjunto de órbitas, y eso es lo que me está diciendo, básicamente, ¿no? La órbita, pues se inyecta en un punto, ¿no? La órbita se queda representada por un punto, digamos, en el esquema, ¿no? En ese caso, fíjense que la órbita, el punto en el esquema al que corresponde sería el polinomio reducible, justamente, ¿no? El primo corresponde al polinomio reducible, si se acuerdan de esa discusión. Bueno, entonces esto de alguna manera formaliza esa situación que yo les decía en ese entonces. Entonces vamos a ver cómo va la demostración. Entonces, primero vamos a tomarnos el homomorfismo, o la función más que homomorfismo, que me identifica los puntos K racionales con puntos de X. Recuerden que los puntos K racionales, por lo que habíamos visto en la clase pasada, quedaban determinados por un par, que era tomarse un punto en X, junto con un homomorfismo de álgebras entre el campo de residual y X, ¿no? Y entonces, justamente lo que vamos a hacer, déjenme cerrar la puerta para que no se oiga el ruido. Entonces, lo que vamos a hacer es que, dada esa identificación, yo no podía ver cómo los homomorfismos, pero dada esa identificación, pues simplemente lo puedo considerar como el punto X. O bien, si yo me tomo un homomorfismo del espectro de K a X, pues con la imagen del homomorfismo que va del espectro de K a X, ¿no? Que es un solo punto, lo identifico con el X. Así es como determinamos el X. Entonces, de entrada yo lo voy a mandar al X, y entonces este ρ es esa función, ¿no? Que a cada punto K racional lo manda el punto X en el esquema. Entonces, lo que me gustaría es fijarme quién es la imagen inversa de este ρ. Entonces, la imagen inversa de este ρ es el conjunto de todos los puntos, ¿verdad? K racionales que caen en ese mismo X. ¿Sí? Recuerden que entonces está bien definido porque los puntos, digo, más que está bien definido, tiene sentido preguntarse en eso, porque no es una biyección en principio, ¿verdad? Digamos que una vez que yo escojo un punto X, depende de cuál sea el homomorfismo de K de X a K, ¿verdad? Puede haber que haya muchos homomorfismos que me determina distintos puntos K racionales. Es decir, los puntos K racionales sí ven los distintos homomorfismos. Entonces ahora me voy a fijar en todos ellos, es decir, me voy a fijar en el conjunto. La imagen inversa pues la puedo identificar con el conjunto de homomorfismos que van de kappa de X a K, ¿no? Las distintas formas de ciertos homomorfismos de campos o de kappa álgebras, porque todos son sobre kappa, ¿no? Son homomorfismos sobre kappa. Entonces sería el conjunto de homomorfismos de kappa álgebras que va de cada X. Noten que aquí aparece el X, ¿no? O sea, sí se está viendo reflejado el X, no es cualquier campo, es el campo de residuos del punto X. Y entonces la pregunta es, bueno, pues ¿cómo actúa o cómo veo las órbitas, ¿no?
Entonces, lo que yo tengo es que G actúa en la imagen inversa. ¿Y cómo actúa G en esta imagen inversa? Pues actúa muy fácilmente, ¿verdad? Porque yo tengo sigma. Aquí no dije quién era sigma. Sigma es un elemento del grupo de Galois. Tómense sigma, un elemento del grupo de Galois. Y tómense tau, ¿verdad? El elemento aquí arriba en el homomorfismo, en la imagen inversa. Entonces yo tengo que decir como sigma actúa en tau. Pues simplemente como sigma es un automorfismo del campo grande K que deja fijo a kappa, por cierto, es un automorfismo de K que deja fijo a kappa, entonces lo puedo componer, ¿no? Es la acción normal de siempre, ¿verdad? Es la acción en los homomorfismos, entonces me queda que esta sería la acción en estas cosas. Y ustedes ven que entonces esto me determina, pues, otro punto, porque es otro homomorfismo, ¿no? Es otro punto K racional, ¿no? Ahora, en términos de la acción, digamos, en los puntos K racionales, me fijo un punto y me fijo en la acción del G y me manda a otro punto, ¿no? Tal cual, en la imagen inversa, ¿no? En K de X. Eso corresponde a la acción que habíamos descrito antes. Pero por todo esto lo hicimos para ver que, digamos, que el punto, o sea, entender que la imagen inversa de esto es exactamente el conjunto de K homomorfismos de KX sobre X, junto con la acción natural. Recuerden que siempre que yo tengo unos homomorfismos y tengo una acción de grupo, entonces los homomorfismos heredan una acción de grupo que está precisamente dada por esto. La acción de grupo está en la segunda coordenada. Entonces la acción de grupo en los homomorfismos, pues justamente es esta acción de grupo que les estoy diciendo. O sea que la acción que yo estoy dando en la fibra, o en la imagen inversa de X, es exactamente la acción usual en los homomorfismos de K álgebras, entre K de X y K, no estoy diciendo nada más. Y es bien sabido, o ustedes pueden demostrar, que la acción de G aquí, en este grupo de morfismos, es transitiva. Entonces, es un resultado de teoría de Galois que la acción de esta cosa es transitiva. Ustedes lo podrían demostrar, entonces los pongo en morado, en naranja, para que ustedes vean que es transitiva la acción, ¿no? Que cualquier otra se puede agarrar por la acción del grupo de Galois, ¿no? O sea, cualquier otro homomorfismo, todos los homomorfismos. Levanto la mano, adelante, Andrés. Una pregunta es que me recuerda como a la acción de monodromía de topología algebraica. A ver, otra vez, ¿que la acción qué? Que me recuerda a la acción de monodromía de topología algebraica, ¿no? O sea, de los lazos en las fibras. ¿Es similar o no? Lo que pasa es que justamente el grupo de Galois es lo análogo al grupo de fundamental. Justamente el grupo de Galois es el grupo fundamental. Y la analogía entre el grupo de Galois y el grupo fundamental es que justamente la acción del grupo de Galois actúa en la fibra como las transformaciones de Deck en el grupo fundamental, ¿no? El grupo fundamental lo puedo entender como el grupo de lazos bajo homotopía, o lo puedo entender como el grupo de transformaciones de Deck de un cubriente en la fibra, ¿no? O de cubriente universal, de hecho, para ser preciso. Y los subgrupos se pueden entender a través de los subgrupos de cubrientes, y la acción del grupo fundamental en la fibra es una acción que forma lo que se llama una correspondencia de Galois, de hecho, entre los subgrupos y los tipos de acciones que estoy teniendo, igualito a la correspondencia de Galois del grupo Galois. Y de hecho, la forma de construir el grupo de Galois en geometría algebraica tiene que ver justamente con estos grupos de Galois, ¿no? Es un límite de estos grupos de cubrientes etales se toman. Aquí en geometría algebraica lo que se toman son cubrientes etales, se toman los grupos fundamentales, los cubrientes etales están estrechamente relacionados con expresiones separables, como espero que podamos llegar a ver eso pronto, pero vamos muy lento. No sé si yo soy lento o el libro está difícil, ¿no? Porque el libro de repente dice muchas cosas, el libro, y si lo pasa uno así no entiende uno nada. Entonces hay que desmenuzar el libro así muchísimo, y está difícil. Entonces vamos muy lento. Entonces, mucho más lento de lo que me gustaría a mí. A mí me gustaría haber podido acabar en estos dos cursos el librito, pero está difícil, está difícil. Pero bueno, entonces, bueno, pues ahí vamos avanzando. Más vale ir entendiendo que avanzar de sopetón. Entonces, sí, en efecto hay una relación muy estrecha entre el grupo Galois y el grupo fundamental. Y si yo una vez que yo supiera cómo construir el grupo de Galois de una variedad algebraica, estas cosas los podría reinterpretar en cierto sentido en términos de ese grupo fundamental que está estrechamente relacionado con este grupo Galois. Entonces sí hay una conexión ahí interesante. Ok. Entonces, en particular, por ejemplo, las extensiones separables corresponden a cubrientes. Nada más que las extensiones separables finitas corresponden a cubrientes en la topología. No es lo análogo a un cubriente. Y entonces la extensión separable máxima, la cerradura separable, es como lo equivalente al cubriente universal, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Tiene sus detalles. Justamente estaba platicando con Pedro a ver qué cursos, y se me está ocurriendo dar un curso que se llama Teoría de Galois y Grupo Fundamental, aunque para la maestría, pero no sé si se va
sí, ese va a ser el curso que voy a dar. Pero bueno, les aviso por si están interesados el siguiente semestre, posiblemente doy un curso de grupos de Galois de grupo fundamental. Ok, entonces, bien. Entonces, la cosa es que ver que la acción de aquí es transitiva, ¿no? La acción de esta cosa es transitiva y justamente tiene que ver con esta situación de que cuando yo tengo polinomios irreducibles, y esto lo hacen con cuidado, tiene que ver con la situación de que si yo tengo polinomios irreducibles, la acción del grupo de Galois en el campo de descomposición, o en la acción del grupo de Galois en las raíces del polinomio irreducible es una acción transitiva. ¿Sí? O sea, que la órbita son todas las raíces del polinomio irreducible, justamente. Bueno, en fin, hay que demostrar que esto es parte de la teoría de Galois, ¿no? Que la acción de G es transitiva, y entonces lo que tenemos es una inyección del grupo de órbitas al punto, justamente porque, a ver, ¿quién me dice por qué el hecho de que sea transitiva determina? O sea, el hecho de que sea transitiva me quiere decir que la órbita es todo, ¿no? Entonces, toda esa órbita determina únicamente bien como ese punto al que va, porque cualquier otro punto de la órbita va a dar ahí, ¿no? O sea, toda la órbita. Entonces, por eso cuando hago el cociente, me dice, bueno, toda la imagen inversa, pues te corresponde, la imagen inversa en la órbita, en la clase de órbita, pues es un punto, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es que la imagen inversa de Rho es justamente la órbita de la acción, ¿no? Y entonces toda la órbita pues va a dar al punto al que corresponde. Y entonces ahora ahí ya tengo una relación inyectiva. No puede ser que vaya a dar a otro punto, porque digo que no va a ser que otra órbita, digamos, vaya a dar al mismo punto, porque la imagen inversa pues se queda únicamente determinada por esta situación, ¿no? Entonces, digamos, lo había puesto ahí para que vean eso, pero vale la pena pensarlo, ¿no? Entonces yo tengo esta inyección del conjunto de órbitas, de la acción de G a X. Y entonces, sí, ¿no? Más aún, si yo me tomo este tau, lo que yo quiero ver es cuando es invariante, ¿recuerdan? Entonces yo lo que me gustaría decir, ¿qué quiere que sea invariante bajo G? La pregunta es, ¿cuándo ese tau va a ser invariante bajo G? Pues yo les digo, bueno, esto va a ser invariante bajo G si solamente si el campo residual del punto X es exactamente igual a kappa. ¿Sí? Es decir, que si mi punto estaba definido sobre kappa, era un punto racional casi, ¿no? Un punto que estaba sobre kappa. Pero esto tiene que ver cómo está definida la acción, ¿verdad? La acción de tau, ¿sí? ¿Qué quiere decir que quede fijo? Pues eso va a querer decir que justamente era de los automorfismos que quiere decir que el kappa de X tendría que ser kappa, ¿verdad? Bueno, lo puedo pensar, si lo pienso como puntos racionales es claro, ¿no? O sea, porque si quiero, o sea, como los puntos racionales como las coordenadas, como puntos racionales como las coordenadas, y la acción me deja fijo al punto, pues me deja fijo en particular cada una de las coordenadas, ¿verdad? Pero si queda fijo bajo la acción del grupo de Galois en cada una de las coordenadas es porque las coordenadas estaban en el campo base, ¿no? Y es lo que me está diciendo, que el campo de residuos básicamente es el campo base. Igual si quieren, esto no se puede interpretar completamente en términos de esta composición, ¿no? Entender qué es lo que pasa si esto queda invariante, ¿verdad? Si la acción aquí bajo queda invariante, pues eso, lo que tiene que ver es que eso solamente puede pasar si este cuate era de por sí el campo kappa, ¿no? Si K de X era el campo kappa. Bueno. Ok. No sé si alguien tiene ninguna duda. Si quieren, préstenme. Les voy a poner esto aquí en morado para que lo piensen en términos de los morados. Yo insisto con mi dislexia. Le voy a poner aquí de color para que lo piensen. Sí es un ejercicio interesante que lo piensen, ver en este sentido, digamos, con esta interpretación de la composición, qué es exactamente lo que quiere decir que quede invariante, y ver por qué el K es igual a K de X. Yo insisto, si lo piensan como puntos K racionales, es evidente, ¿no? O sea, si lo piensan como los puntos, como las coordenadas en K de N, ¿no? Es evidente, ¿no? Son las coordenadas en K de N. Nada más que esa interpretación, digamos, que funciona bien en el caso afín, ¿no? Porque cuando era una subvariedad cerrada, que lo podía ver como las coordenadas y bla, bla. Ahora, localmente se ve así. Y entonces, digamos que si tengo cuidado, lo puedo entender así. Pero cuando lo hago globalmente, es decir, cuando X es una variable algebraica arbitraria, hay una forma de hacerlo en términos de estas composiciones y no tiene nada que ver con, digamos, no necesito pensarlo como coordenadas, como lo hacemos usualmente, o sea, se puede hacer directamente. Ver que es invariante bajo la acción del grupo G. Y nuevamente, aquí tienen que tomar en cuenta que están trabajando con el grupo de Galois y que la extensión es una extensión de Galois. Eso quiere que exactamente el campo fijo de sigma en K es exactamente kappa, ¿no? El campo fijo es exactamente kappa, ¿no? El único campo que fija es, por supuesto, que la extensión es normal y separable.
¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, entonces lo que seguiría es ahora, entonces, otra proposición que me dice que si X es geométricamente reducido, no sé por qué está tan lento, déjame poner un poquito más rápido. Entonces, si me estoy tomando una variedad algebraica que es geométricamente reducida, y recuerden que geométricamente reducida quiere decir que, cuando voy a la cerradura algebraica, es reducida, no tiene nilpotentes. Entonces, geométricamente reducida sobre un campo base capa, y sea KS su cerradura separable. Entonces, recuerden que la cerradura separable está formada por todos los elementos algebraicos que son separables, ¿no? Y forma un campo. Y entonces lo que me dice es que en este caso siempre tiene puntos KS racionales. O sea, que toda variedad algebraica que sea geométricamente reducida siempre tiene puntos KS racionales. Ese es un resultado muy importante desde el punto de vista de la aritmética. Recuerden que esto de encontrar puntos KS racionales es un problema fundamental en la aritmética, de ahí que el teorema de Fermat, ¿verdad? Todo el mundo recuerda el teorema de Fermat y entonces dice que una cierta variedad algebraica no tiene soluciones racionales más que las triviales. Entonces, si uno quisiera, o sea, lo único que quiere es encontrar soluciones en ciertos campos, ¿no? Soluciones en ciertos campos es lo que uno quiere encontrar. Bueno, pues aquí me están diciendo que si me voy a la cerradura separable, siempre voy a encontrar soluciones. Claro, no me dice que no sean triviales, ¿no? O sea, que a lo mejor, en el caso de la ecuación de Fermat, puede ser que solamente tenga yo las triviales, que no sería mucho, pero bueno, es un avance interesante que me diga que estas son los triviales. Y por supuesto que hay resultados en este sentido, como el teorema de Mordell-B y el de Mordell, que seguramente han escuchado de Falkins, que relaciona, por ejemplo, los puntos racionales con el género de la variedad. Si yo sé cómo es el género de la variedad, puedo decir cómo son los puntos K racionales, y también se puede demostrar que es no vacío en ciertos casos con el género. No sé si han escuchado esos teoremas, son teoremas de aritmética, de geometría aritmética, sobre todo los planteé, por ejemplo, para curvas elípticos, pero son teoremas muy importantes de los años 80, 1980, por ahí cuando los demostraron, y que en cierto sentido también son como consecuencia de toda esta filosofía de que de la teoría de esquemas nos ayuda a juntar problemas de la teoría de números con la geometría algebraica, y que le dieron mucho impulso. O sea, el hecho de que se hayan podido demostrar estos teoremas, de que Falkins haya podido demostrar estos teoremas de Mordell, le dio mucho impulso a la geometría algebraica también, porque dijeron, no, sí, estas herramientas son poderosas, ¿no? Son como el ejemplo del poder de la teoría de esquemas para demostrar ciertas cosas. Entonces, por ahí de los años 80 que se demostraron este tipo de cosas, tomó auge, ¿no? O sea, le dio impulso. Entonces, les recomiendo que lean un poquito de eso, porque es un poco de cultura también universal, ¿no? Entonces, ok. Entonces, vamos a ver cuál es la demostración. Entonces, la demostración de posiblemente las demostraciones más difíciles que he leído, porque hace una serie de reducciones que de repente están como complicadas, y de hecho hay una parte que no me queda muy claro. Entonces, la voy a exponer para que pongan atención, y entonces a lo mejor ustedes aquí ven lo que yo no estoy viendo, ¿no? Entonces, para que pongan atención. Yo traté de desmenuzar esta demostración así lo más que pude, pero de todas maneras hay cositas que no me quedan muy claras, entonces a ver si ustedes la ven. Entonces, la primera parte de la demostración es que podemos reemplazar a X por el cambio de base. Le puse XS, pero en realidad debe ser XKS, ¿no? Es decir, déjame corregirlo. Sí, lo voy a corregir. Entonces, XKS. Es decir, si hago el cambio de base a la cerradura separable, entonces es lo mismo. Y aquí la razón es muy fácil. ¿Quién me dice por qué? Y la razón siempre es muy fácil, ¿no? Es decir, yo lo que quiero demostrar es que XKS es distinto de vacío. Sí, adelante. Porque si XKS tiene un punto KS racional, pues también lo tiene X, ¿no? Componiendo con la proyección. Bueno, ¿O no? Sí, pero a ver, fíjate que o sea, KS es el cambio de base, ¿no? Correcto. Y entonces tú lo que estás diciendo es que si yo tengo un homomorfismo de K a X, pues entonces lo compongo con la proyección, entonces ya tengo un homomorfismo de KS. Esa es una razón totalmente válida, pero igual me hubiera gustado que me dijeran algo como eso, porque justamente lo demostramos, ¿no? Que básicamente el argumento para demostrar que son iguales, pues recae en lo que me acabas de decir, ¿no? Que los puntos KS racionales de X son exactamente los puntos KS racionales de KS cuando hago el cambio de base. De hecho, esto funciona para cualquier cambio de base, recuerda, ¿no? Que lo vimos. Entonces, por lo tanto, aunque el argumento que está aquí pues, es exactamente lo que tú me dijiste, básicamente, y utiliza la propiedad universal, pero de hecho tengo más, ¿no? Tengo la igualdad. Y entonces, pues por supuesto, si
XKS tiene puntos KS racionales, pues sí, solamente sí, XKS tiene puntos KS racionales, ¿no? Y, igual al revés, ¿no? Si son vacío uno, si es vacío uno, pues es vacío el otro. Entonces, bueno, por cualquier razón que ustedes quieran, entonces yo puedo asumir que X es XKS, o sea, puedo hacer el cambio de base a la cerradura separable. Entonces, lo que vamos a demostrar, en realidad lo que estoy suponiendo aquí es que, pues, lo que yo quiero ver es que XK es distinto del vacío, ¿no? O sea, lo que vamos a demostrar es que para K, la cerradura separable. O sea, yo lo que puedo suponer, de hecho, es que K es igual a la cerradura separable y que X es igual a XKS. Por lo tanto, de entrada, si hago yo esa suposición, pues lo que nos haría falta ver nada más es que X de K es distinto del vacío, ¿no? Es lo que nos bastaría ver. Y entonces nada más para que la verdadera sustitución sí se pueda realizar, yo tendría que ver que XK es geométricamente irreducible, porque esa es la hipótesis que yo estoy suponiendo de X, ¿no? Si X lo voy a reemplazar por XKS, pues no quiero perder hipótesis, me gustaría también que XKS sea geométricamente irreducible. Y eso es inmediato porque KS y K tienen exactamente la misma cerradura algebraica. Recuerden que KS está dentro de la cerradura algebraica de K. Entonces, la cerradura algebraica de KS sigue siendo la misma. Entonces, cuando yo hago la extensión escalar de la cerradura algebraica, obtengo el mismo objeto. Entonces, por supuesto que es geométricamente irreducible, ¿no? Porque X era geométricamente irreducible. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? No dije geométricamente irreducible, pero no. Debería decir geométricamente reducido. Esa es la situación. No irreducible, es reducible. Y es lo que yo quiero. Pero el argumento es el mismo, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces ahora, la parte 2, la otra reducción es que podemos suponer que de hecho X es afín y integral o entera, ¿no? Que X es afín o entera y entera. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Aquí la reducción para que sea afín y entera, entonces como lo que siempre nos gustaría hacer, ¿no? O sea, decir, como que cuando uno trata de probar algo para esquemas, como que lo primero que trata uno de ver es si se cumple para esquemas afines, y luego, pues ver si ese argumento se puede extender a toda la situación. Pero hay, a veces nos dice, bueno, basta que yo lo pueda hacer para esquemas afines, porque si lo hago para esquemas afines, pues ya está. Entonces, si yo lo quisiera reducir para esquemas afines, entonces yo lo debería de poder reducir para un esquema afín que sea geométricamente reducido, ¿verdad? Y que además, que yo pueda demostrar que ese esquema afín va a tener puntos K racionales, ¿no? Estoy poniendo que K es igual a KS. Y entonces, la primera pregunta es, ¿por qué si yo lo tengo para un afín? Entonces, si el resultado fuera cierto para ese esquema afín, que yo supuse que lo puedo reducir, entonces, ¿por qué eso implicaría el resultado que yo quiero? Bueno, pues como siempre, lo que hay que saber es que si yo tengo un abierto afín irreducible, entonces, por ejemplo, U es entero, y eso por la irreducibilidad del abierto afín, ¿verdad? Que sea irreducible es equivalente a que sea entero. Y entonces, como yo sé que los puntos K racionales están dentro de los puntos XK racionales, me bastaría ver que el conjunto de aquí adentro es distinto del vacío. Si este conjunto es distinto del vacío, pues entonces este es conjunto del vacío. Pero entonces aquí nada, la cosa es ver que yo me puedo tomar U, una subvariedad afín, pero además me la puedo tomar irreducible, ¿no? Entonces, como es irreducible, entonces ya es entera. Entonces, eso quiere decir que pues, me bastaría demostrar que esta variedad afín tiene puntos K racionales, y K estoy suponiendo que es la cerradura separable, ¿no? Entonces, me gustaría ver que este esquema afín tiene. Y entonces, por lo tanto, me bastaría, pero como no es un esquema afín cualquiera, o sea, además que es un esquema afín irreducible, entonces yo puedo suponer que el anillo en el que me determina el esquema afín es un dominio entero. Entonces, basta reducir a demostrar la proposición para esquemas afines, además el anillo que obtengo es un dominio entero, ¿verdad? Porque nuevamente el conjunto de puntos, si el conjunto de puntos K racional del esquema afín es distinto del vacío, entonces también lo es el de K, el de original. Entonces, lo que vamos a suponer, así pues, entonces yo he reducido en mi caso a suponer que X es un esquema afín con B un dominio entero, pero además de este dominio entero, por supuesto, es una capa álgebra, ¿no? Entonces, ahora hay otra reducción, ¿no? Vamos a hacer otra reducción. Entonces, nos bastaría demostrar, de hecho, que existe un elemento G en B, de tal manera que el espectro de B de G, que el espectro de GK es distinto del vacío. Aquí no es kappa, este debería ser K. Si alguien no, porque si no queda clarísimo, este debería ser K. Ah, no, sí es kappa, porque justamente reducí. Es kappa. O sea, kappa es igual a cerradura separable, ¿no? Kappa. Sí es kappa, todo estaba bien.
Sí, nos bastaría demostrar que existe un gen B de tal manera que el espectro de B de G de capa es distinto. Si quién me dice por qué, también es muy fácil esta deducción. ¿Por qué creen que esta sea cierta? ¿O por qué bastaría más bien demostrar esto? Sí, casi es lo mismo del mismo, ¿verdad? A ver, Andrés, sí. Adelante, adelante. No es porque ese espectro de G se identifica con un abierto distinguido del espectro de G. ¿No? Porque justamente el espectro de BDG corresponde a un abierto básico, a un abierto distinguido, ¿no? Y entonces, como es un abierto, por el inciso anterior que lo hicimos para un abierto también, pues es exactamente la misma situación, ¿no? Entonces, esto pasa ni más ni menos porque DDG es el abierto distinguido asociado a G, es un abierto que está dentro de X y es un abierto básico, ¿no? Y entonces aquí, por lo tanto, bastaría, ¿verdad?, demostrar que este cuate tiene puntos K racionales para que entonces X también tenga puntos K racionales. Entonces, aquí el punto central de la demostración está en decir cómo tomamos ese G y una vez que decimos cómo tomamos ese G, ¿no?, de ver quién es ese G y luego ver que pues para ese G el espectro de BG tiene puntos K racionales, ¿no? Entonces, ese es el meollo de la demostración. Entonces, todo mi argumento, o sea, todo el argumento de esa demostración se centra en esta reducción y en tratar de escoger ese punto G de tal manera que entonces el espectro de BG tiene puntos K racionales. Okay. Entonces, la forma de proceder es recordar, es utilizar esta caracterización de los puntos K racionales, recordar nuevamente que los puntos K racionales se puede entender como el conjunto de pares, donde X es un punto en X y phi es un homomorfismo de álgebra, ¿no?, entre cada X y K. Entonces, lo que básicamente a mí me gustaría es poder escoger entonces un punto en el espectro de B de G, ¿no? O sea, lo que yo quisiera es, como yo quiero demostrar que este cuate tiene puntos K racionales, yo quiero demostrar esto, que es a lo que reducimos que nos basta, que va a existir un G de tal manera que este espectro de G tiene puntos K racionales, es decir, me gustaría poder enseñar un punto aquí, al menos un punto aquí, y un homomorfismo del campo residual de este acá. Aquí este debería ser capa, ¿no? ¿Ve? O sea, debería ser capa. ¿Qué pasó aquí? Sí, de por sí está difícil de demostración y luego escribo mal. Este es capa. ¿Sí? ¿Entiendes ese capa o lo escribo mejor? No sé si lo escribí mejor, pero bueno, se entiende. Entonces, eso sí se entiende, la idea de demostración. Entonces, una vez que yo quiero demostrar que este chavito que está aquí tiene puntos kappa racionales, pues entonces lo que quiero demostrar es que existe un punto aquí y un homomorfismo de su campo residual a kappa, ¿verdad? Entonces, si yo logro mostrar esto, pues ya está. Entonces, la estrategia es ahí va la estrategia, ¿listos? Entonces, ahí va. Es aquí, a partir de aquí, donde hay que poner mucha atención. O sea, para empezar, estas reducciones creo que ya a todo el mundo les quedó claro y créanme que les hice un gran favor en desmenuzar todas esas cosas porque el texto de repente se avienta estos saltos mortales. Pero bueno, ahí está. Entonces, ahora vamos a ver. Como X es geométricamente reducido, entonces hay que recordar que hay una proposición que me dice que K de X es una extensión finita y separable de justamente una extensión puramente trascendente. ¿Recuerdan? Eso lo vimos la vez pasada. Entonces, digamos, es una extensión finita y separable de esta extensión puramente trascendente, donde aquí el D pues tiene que ver con la dimensión realmente de la variedad, ¿no? Entonces, el campo de funciones, este es el campo de funciones de X, es una extensión finita y separable de este, ¿no? Lo vimos la vez pasada. Y entonces, que sea una extensión finita y separable de este, entonces quiere decir que si yo le llamo, recuerden que B era el esquema fin, ¿verdad? Entonces, si B es el esquema fin, hagamos probado que B era un dominio entero, entonces el campo de funciones de X, pues es ni más ni menos que frac de B, ¿no? O sea, es la localización en cero, es el campo de fracciones de B, es un dominio entero. Ese es el campo de funciones, que sería el K de X. Y entonces lo que estoy diciendo es con esto que le acabo de escribir, es que K de X tendría que ser de la forma K de T1 TD agregándole este F, porque es una extensión finita y separable. Entonces, que sea separable quiere decir que pues, va a estar generada por un único elemento, es decir, como todas las extensiones separables del teorema del elemento primitivo, se va a poder generar por un único elemento, y bueno, lo finita, pues es que sea una extensión finita, ¿no?
En particular este elemento es algebraico, y entonces de hecho esto se puede extender, se puede realizar, digamos, como el cociente del anillo polinomio con estos coeficientes, módulo el polinomio mínimo de f sobre este campo, ¿no? Entonces eso es parte de lo que vamos a hacer. Sí, hasta ahorita todo el mundo me sigue, o sea que el frac de B es el campo de funciones, y esto se puede ver como adjuntándole solamente a este campo, que es el campo este que me garantiza el resultado anterior, agregándole un elemento f. Ok. Y entonces, por supuesto, f está en el campo de funciones, y por la separabilidad, entonces este elemento f es separable sobre este anillo de polinomios. Eso quiere que el polinomio mínimo de f pues, es separable. Entonces, si yo le llamo momentáneamente a al anillo de polinomios de variables, entonces lo que yo claramente tengo es que frac de a, pues es la extensión está puramente inseparable, ¿no? Es el k de t1 hasta td. Y entonces, lo que yo estoy teniendo con toda esta cosa, y parafraseándolo simplemente, es que el campo de fracciones de B, que quedamos que era mi campo de funciones racionales, ¿no? El campo de fracciones de B es igual a frac de A, al campo de fracciones de A, adjuntándole este T, que sería este resultado que está aquí, ¿no? Es frac de A de T. Bueno. Y nuevamente, pues como por lo que les dije, es el anillo de polinomios con coeficientes en el campo de fracciones de A módulo el polinomio irreducible, P de S, el polinomio irreducible P de F, con este polinomio, es el polinomio mínimo de F, con coeficientes, por supuesto, en el campo de fracciones de A. ¿Sí? Entonces aquí hay que acordarnos, porque vamos a cambiar de página, entonces hay que acordarnos de todas estas situaciones, ¿no? O sea, B, repito, B es el anillo que me determina el esquema, ¿sí? Es el espectro de B, pero ese B pues tiene una forma muy particular porque es una extensión finita, entonces es una extensión finita y separable de esta cosa, y entonces pues el campo de fracciones de B lo que me dice es que se puede escribir como de esta forma. El campo de fracciones de B se puede escribir como frac de A con el polinomio módulo un polinomio irreducible. No estoy diciendo hasta ahorita nada de B, pero sí del campo de fracciones de B. Lo que me gustaría es decir alguna cosa sobre B, ¿no? O poder, porque recuerdo que lo que yo quiero es encontrar un elemento gen B, ¿no? Ese es el objetivo. Yo quiero encontrar un elemento gen B de tal manera que yo pueda demostrar que este cuate tiene puntos carracionales. Entonces, bueno, ya vamos aquí a algo de avance, ¿no? Hay que recordar esta situación. Ok, entonces paso a la siguiente página. Y entonces lo primero que hay que ver, o que le estoy diciendo, es que B está dentro del campo de fracciones de B, que es igual al campo de funciones de X, y que el elemento F pues está aquí en el campo de funciones. Es decir, que el elemento F, de hecho, pues se puede interpretar como un cociente de elementos en B, o sea, es de la forma entre B con A y B en B. Y por supuesto B tiene que ser diferente de 0 para que esté en el campo de fracciones. Entonces, esa es la cosa. Y entonces, lo que yo tengo es que F está en la localización de B en el elemento, la localización de B mayúscula en el elemento B minúscula, ¿verdad? Porque, por ejemplo, F es de la forma entre B, y los elementos de B entre B, pues es justamente todos los elementos o los cocientes de elementos AB, de tal manera que el denominador, digamos, es una potencia de B. O sea que F estaría aquí, ¿no? F está aquí. Y entonces ahora lo que hay que notar, lo que voy a hacer es todavía otra reducción todavía más. Bueno, para empezar, este B es una localización, y les adelanto, este B no es el que me sirve, no es el que estoy diciendo que existe para hacer la demostración, pero casi. Primero voy a hacer otra reducción más. Entonces, notar que F está aquí en B de B. Ahora, la siguiente es que B era entero, entonces B de B también es entero, ¿no? B de B no tiene divisores de 0. Y entonces, el frac de B de B, de hecho, el campo de fracciones de B de B es igual al campo de fracciones de B, que es el mismo, ¿sí? Y entonces eso quiere decir, y además como B de B es un abierto, o determina un abierto en X también, ¿no? Porque es una localización, entonces de hecho lo que bastaría es que yo demuestre que que el espectro de B de B es distinto del vacío, ¿verdad? Por las mismas reducciones que yo había hecho hace rato. O en otras palabras, realmente lo que yo puedo es reducir mi caso a suponer que el elemento F que acabo de encontrar, de hecho ya vivía en B, porque F está en B de B, entonces si yo cambio B por B de B, como se cumplen todas estas cosas, que además B de B es entero y que el campo de fracciones me da lo mismo, ¿sí? Entonces yo podría reemplazar a B por la localización de B en este B minúscula, el B minúscula que termina en B, y entonces de esa manera puedo suponer, bueno, es lo que les digo, entonces lo que puedo suponer es que F está en B de entrada.
¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Módulo a intercambiar B por una localización. Entonces yo puedo suponer que F está en B. Este F, que es el elemento que le tengo que agregar a mi extensión KD, le tengo que agregar mi extensión puramente trascendente para que realice yo acá de X. Entonces yo puedo suponer que este F está aquí en B. Es una suposición interesante, no cambia nada si yo asumo esto, porque nuevamente me queda que B de B es entero, que el campo de fracciones es K de X, etc. Todas las suposiciones que yo tengo. Y entonces esto quiere decir que A, si yo a A le agrego F, pues esto queda totalmente contenido dentro de B, ¿no? Porque A, si recuerdan, ¿no? Que B básicamente es una A álgebra, entonces pues A de F se puede interpretar adentro de B, porque F está en B. ¿Sí? Y entonces ahora, esta es la parte 6, y esta es la parte 6 que no me ha quedado completamente clara. Entonces aquí es donde tienen que poner atención, ¿no? Que dice que existe, ahora sí, existe un G que está en A, pero A está dentro de B, de tal manera que a B lo voy a poder entender como los elementos en la localización de A en G, digo, los polinomios o agarrar la localización de A en G y adjuntarle F, que son básicamente los polinomios en variable F con coeficientes en AG, y entonces lo que va a decir es que de hecho B está ahí adentro. Y la razón, lo que me dice es que, bueno, esto pasa porque justamente el campo de fracciones de B es igualito al campo de fracciones de A adjuntándole F. Entonces, por lo tanto, yo puedo tener esta contención. Entonces, fíjense, por un lado yo tengo A de F, está dentro de B, pero ahora les digo, bueno, existe un G, de tal manera que B está contenido aquí. Y esto pasa por esta razón. Y bueno, aquí. Y además, espérenme, aquí tengo que poner pausa. A ver si stop. Vamos a ponerle un stop aquí. Ok. Y además, el polinomio mínimo, esto sí es fácil, creo, el polinomio mínimo de P, el polinomio mínimo de F, pues se puede ver como que tiene coeficientes en A, ¿no? Bueno. A ver, entonces, ¿qué es lo que yo estaba pensando para ver que esta afirmación que está aquí es verdad? A menos de que ustedes la vean claramente. Bueno, como yo tengo frac de B igual aquí, entonces yo tengo que todos los elementos del campo de fracciones se pueden ver básicamente como un polinomio en F con coeficientes en el campo frac de A, ¿no? Se pueden ver como coeficientes en el campo frac de A. Y entonces yo podría, es lo que yo pienso, a lo mejor fijarme en todos los denominadores que aparecen para todos los Bs. O sea, me fijo en el conjunto de denominadores. O sea, a fin de cuentas, les voy a decir por qué, o sea, lo que estoy pensando, pienso en voz alta, ¿no? Decir que B está aquí adentro quiere decir que cualquier elemento de B se va a poder ver como un polinomio en F, pero con coeficientes en AG, quiere decir que los coeficientes van a estar en A y abajo una potencia de G, ¿no? O sea, que se va a poder escribir como algo entre una potencia de G. Básicamente, o sea, es lo que me está diciendo eso, ¿no? Que cualquier elemento en B se va a ver como alguien entre un polinomio en F, pero con los coeficientes, cosas en que están divididas, o sea, de la forma A entre G o A entre una potencia de G. Es lo que me está diciendo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo a partir de aquí yo puedo deducir como esa situación? Y entonces, bueno, para ver que si yo me tomo A entre B, y eso se puede escribir como un polinomio con las fracciones de A y luego entre F. Bueno, por ejemplo, si yo me tomo ese polinomio, entonces ese polinomio yo lo puedo hacer que todos tengan el mismo denominador, ¿no? Yo sí podría hacer que todos tengan el mismo denominador. O sea, ese polinomio, que todas las monomios, digamos, que aparecen en ese polinomio, tengan el mismo denominador. Y entonces yo podría fijarme en esos denominadores para todos los elementos de B. Y y yo quiero que todos sean una potencia de G. O sea, yo puedo fijarme en todos esos denominadores. Entonces yo digo que el conjunto de todos esos denominadores, podría fijarme como en el ideal generado por todos esos denominadores que están en A. Y entonces sería un ideal y como A tiene una forma muy precisa, ¿verdad? A es el anillo de polinomios. Entonces, pues es un ideal finitamente generado. Entonces existirán solamente un número finito de elementos que están ahí. Y la verdad es que a mí me hubiera gustado, si yo hubiera visto que esa cosa fuera principal, entonces ya diría, entonces sí, el ideal que me genera todos esos G, pues es uno único y ese es el G que yo me agarro.
Pero aquí no sé si ese argumento funciona, pero es lo que yo estoy pensando en voz alta, ¿no? Me fijo en los denominadores que aparecen una vez que yo entiendo los elementos de frac de B como polinomios. En A me fijo en todos los denominadores, digo, pues me fijo en el ideal generado por ellos, es un ideal de A. Entonces, como A es el anillo de polinomios, es finitamente generado, entonces solamente hay un número finito de ellos. Y de ahí no sé cómo ver quién es el G. No sé si hay, o sea, cómo decir, me gustaría agarrarme un elemento de G. Pero como hay un número finito... ¡Ay! Me desconecté, perdón. Déjenme conecto otra vez porque cerré sin querer la... Aquí estamos, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes me siguen los que están aquí, como ya no los veo porque apagaron sus cámaras, pues no sé si me están siguiendo o qué es lo que está pasando. Y entonces yo no sé si ustedes están pensando en esto o no. Es decir, o si me están siguiendo con lo que les estoy tratando de decir. Es decir, cómo encontrar el elemento G a partir de lo que le estoy diciendo, si es que esa es la idea correcta. A mí me late que por ahí va la cosa. El libro no dice, como muchas otras cosas de las que escribió ahí no dice, lo obvia, y a lo mejor es obvio y yo nada más no lo estoy viendo. Entonces por eso les pregunto a ustedes si alguien habrá leído esa demostración antes. Hasta ahora no. Y si no la han leído, aquí a alguien se le ocurre cómo a partir de que frac de B es igual a frac de A de F, ver que de hecho B se puede entender como un elemento, o sea, que existe el elemento G en A, de tal manera que B está dentro de AG de F. Eso es un problema de la álgebra conmutativa. Si eso es cierto, pues debe ser, o sea, la localización, que todo está ahí adentro. Yo insisto que si yo me tomo los elementos de frac de B y los interpreto como elementos en frac de A de F, entonces yo puedo limpiar denominadores y fijarme en el denominador de los que están abajo, pero va a haber uno para cada elemento que yo me tome aquí, ¿no? Es decir, lo que yo estoy diciendo básicamente es que, lo voy a escribir, porque, o sea, si yo me tomo, vamos a tomarnos un elemento en frac de B, entonces me voy a tomar, no sé, A sobre R contenido en frac de B. ¿No? O sea, quiere decir que A y R están en B, ¿no? Y entonces, bueno, lo que le estoy diciendo es que A sobre R, pues se puede escribir como un polinomio en frac de A, o sea, ¿cómo lo escribiría? Lo escribiría A0 sobre B0 más A1, B1, F más, no sé, AK, BK, F a la K. Algo así se puede escribir, por la forma en la que está ahí, ¿no? Y entonces yo siempre voy a poder limpiar denominadores, o sea, cambiarlos por algo de tal manera que esto se pueda escribir como una 0' más A1' F más, etcétera, más A1 F, N' F a la K sobre pues, algún B, B', ¿no? Donde ese B' sería el denominador común, o sea, lo podría poner de alguna manera en el mismo denominador, ¿no? Pero si se fijan, ese B' pues depende del A sobre R, o sea, es muy particular ese B' del A sobre R. Entonces yo podría fijarme, ahora, esa es mi idea, ¿no? Insisto, no sé si funciona. O sea, no podría fijarme en todos estos B', entonces este B' pues dependerá de A sobre R, ¿no? Entonces me fijo en el conjunto de los B' A sobre R de tal manera que A sobre R está contenido frac de B de alguna forma. Y de hecho, pues podría multiplicar por R y de todas maneras no importa, ¿no? O sea, que estén aquí. Y entonces, la cosa es que estos B', pues están en A, ¿no? Ese es un conjunto de A. Entonces yo podría fijarme en el ideal, de hecho, generado por estos. Y yo lo que digo es que si este ideal, por ejemplo, fuera principal, o sea, si este ideal fuera principal, generado por B, si fuera principal, entonces este cuate me gustaría tomarlo como el candidato al G. Ese sería como el candidato al G, porque entonces ya podría yo. Pero la cosa es que esta cosa
está en A, que es el anillo, recuerden que hace el anillo de polinomios en varias variables. Entonces, cuando mucho lo que voy a poder decir es que, bueno, pues no es principal, pero pues sí está generado por un número finito de elementos. O sea, un número finito de elementos. Y eso quiere decir que todo elemento de la forma A entre R, o sea, todo elemento, cualquier elemento de la forma A entre R, pues en realidad se va a poder escribir como un polinomio en A de F, un módulo, se va a poder como escribir como alguien módulo en AG, se va a poder escribir como A0 más A1F más AKF a la K, módulo, digamos, alguno de estos GIs, ¿no? Alguno de ellos. Pero aquí la cosa es que si yo lo puedo hacer para esos GIs, pues entonces a lo mejor sí lo puedo hacer para todos, ¿verdad? De hecho, ¿qué tal que si me tomo G igual al producto de esas GIs? Entonces sí, esto sería como... Sí, ¿verdad? Entonces esto yo lo puedo cambiar como por G abajo y siempre nada más aquí lo voy a estar multiplicando por lo que me falta para llegar al G. Entonces aquí me quedaría el mismo polinomio pero abajo multiplicado por lo que me falta para G. Y en ese sentido, si todo esto está bien, pues entonces ese G es el que me sirve, básicamente. O sea, porque eso ya quisiera decir que en particular A, que es un elemento en B, pues ya se puede escribir como R por esta cosa que está entre G. Vamos a ver, lo puedo despejar. Y entonces todo elemento A sí se puede escribir como alguien entre G y esta cosa, por supuesto, que está contenida en la G. Puede ser. Digo, sí, en esto estoy pensando en voz alta, que es lo que se me había ocurrido, hay como detallitos que hay que verificar, ¿no? Porque, por ejemplo, el ideal que estoy generando aquí no es trivial. O sea, ¿qué tal que si el ideal que yo me considero aquí no es trivial, ¿no? A lo mejor no importa, pero bueno, son como cosas que uno tiene que tener cuidado. Sí es finitamente... Fíjate, yo me había desanimado con esta idea porque dije, sí, no puedo probar que es principal. Pero a lo mejor por esto que se me acaba de ocurrir ahorita no necesito que sea principal, porque si es un conjunto finito y está generado por un conjunto finito de elementos, entonces puedo considerar al producto de todos ellos, o sea, puedo tomar G igual al producto de todos ellos, y entonces como cualquier elemento se puede escribir como un cociente de esta forma, pues entonces ahora este cociente de esta forma sí se puede escribir como esta cosa donde yo pongo a G simplemente multiplicando por lo que me hace falta para completar G arriba y abajo. Entonces sí lo puedo escribir como elementos aquí, que lo puedo distribuir y entonces todos los coeficientes sí estarían contenidos en AG. Es lo que estoy diciendo aquí. Ok. Parece que sí puede funcionar. Si los dejo... ¿Sí? ¿Alguien me siguieron con lo que estoy pensando o de plano lo hice muy a lo loco? Right. O sea, si me siguieron, entonces puedo continuar, suponiendo que eso está, que eso sí se puede hacer. ¿Siguieron mi idea o no? Yo la verdad no lo seguí completamente, pero lo puedo checar después. ¿Los demás? Yo creo que sí, digamos, puntualmente lo puedes hacer para cada elemento en B. La idea es cómo hacerlo de manera global. Ajá. En el sentido de que dice, o sea, si es finitamente generado, cómo a través de esos encontrar uno que me sirva para todos. Y ese es el que te digo, el G, ¿no? Sí, bueno, yo estaba pensando en eso, quizás en mínimo como múltiplo, algo por el estilo, no sé. Lo que pasa es que, por ejemplo, sí, mira, ya hice, ¿no? O sea, el coeficiente, o sea, a A sobre R le corresponde a, digamos, este coeficiente, pero este coeficiente, pues por supuesto, está en este ideal. Es decir, que ese coeficiente BAR, nada más lo voy a llamar a BAR, se va a poder escribir como una suma de los GIs, ¿no? O sea, se va a poder escribir como una suma de AIs, GIs, no sé, ya estoy utilizando muchas A's, no sé cómo ponerle, Tau, I, GI, ¿no? Se va a poder escribir como, ese coeficiente se va a poder escribir como una de esas sumas. Y ahora la onda sería que yo me tomé G el producto. Ay, sí, a ver, aquí todavía hay que resolver ese problemita, ¿verdad? Porque aunque esa cosa se puede escribir como una suma de estos, ¿cómo le hago para que se vea como un G? Chanfles.
Y la cosa es que está en el denominador, ¿no? No está en el numerador. Entonces ve, Sí, y entonces la leche que está por abajo me genera problemitas a la hora de tratar de escribirlo. Otra sería no irme hasta la suma y nada más tomarme de todas maneras, ¿verdad? Híjole, pues entonces creo que no sé, ya no sé si funciona esta idea tampoco. No sé si funciona esto ya. Bueno, miren, no sé cómo argumentar esto. Déjenme borrar esto, entonces no se queda grabado en el video. Como esto no sé si sea cierto, no sé. Es una idea que habría que trabajar, a lo mejor con más cuidado. La verdad es que no se me ocurrió cómo justificar esta contención que dice que tiene aquí, ¿no? Entonces, también se los dejo ahí por si se les ocurre. Por ahí lance la idea, a ver si a ustedes se les ocurre cómo mostrar rápido. Quiero borrar rápido, no tan lentito, rápido. Mejor voy a tener que utilizar esta cosa. No quería borrar así para que no se quedara marcado esto. Así no se queda. Pero bueno, ok. Entonces, ese es el punto, ¿no? Aquí el punto principal está en demostrar que existe este G, de tal manera que yo tengo esta contención. A partir de esto, pues, o sea, dice, como esto pasa, digo, a lo mejor puedo utilizar más cosas, digo, la forma particular que tienen, y a lo mejor también tengo que utilizar esto, o sea, que ADF está dentro de B, porque, bueno, el hecho de que ADF está dentro de B, a lo mejor acota mucho al B, ¿no? Eso acota al B. No sé cómo hacerlo, pero bueno, está. Y lo pone ahí como una afirmación inmediata, obvia. Yo no sé si no sé si no estoy viendo algo, si realmente es obvio o si no está tan obvio. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ese es un punto que no he entendido yo de la demostración. Pero vamos a suponer, entonces, para continuar, vamos a suponer que eso es cierto, ¿no? Que existe el G, de tal manera que de hecho B se puede meter adentro de AG de F, y que de hecho el polinomio mínimo de F pues está dentro de la localización, ¿no? De AG de X, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces, ahora, de aquí se sigue que la localización de B en G pues es exactamente igual a AG de F, ¿no? Eso sí es fácil por esa convención que estoy teniendo aquí arriba. Entonces, que la localización de B en exactamente ese G, recuerden que G está dentro de A y está dentro de B, por eso lo pongo aquí en amarillo. Y entonces la localización de B en G, pues es exactamente AG de F. Y ese AG de F, pues es nada más, no es más ni menos que el anillo de polinomios aquí en la variable S. La variable S dividido por el polinomio, mínimo de F, ¿no? Que habíamos supuesto, por lo que hemos escrito aquí, que estaba adentro de AG de S. Entonces, como se tiene ese cociente, entonces, como PDS es separable sobre, es un argumento de la resultante, pero, entonces como PDS es separable, recuerden que sea separable quiere que no tiene raíces múltiples, y recuerden que eso se puede medir en términos del máximo común divisor de PDS y su derivada, ¿no? O sea, el término del máximo común divisor de P y su derivada, si P tiene raíces múltiples, entonces comparte una raíz común con su derivada, ¿de acuerdo? Comparte una raíz común con su derivada, entonces el máximo común divisor de P y su derivada existiría, sería distinto de 1, no serían primos relativos, y eso a su vez se puede medir en términos de la resultante del polinomio y su derivada, lo que se llama el discriminante de P. Entonces la resultante de P de si P' es, ¿todo el mundo sabe qué es el resultante de dos polinomios? No sabe qué es el resultante, es algo de teoría de números. Bueno, ok. Déjenme decir lo que tengo que decir la resultante. Entonces eso implica que el resultante de esta cosa es un elemento distinto de cero. A ver, chavos, prendan su cámara para que los vea. Porque así me doy cuenta. ¿Quién sabe qué cosa es la resultante de dos polinomios? Según yo, la resultante se mide si hay componentes en común y sale de un determinante de una matriz de Sylvester, ¿no? O sea, más o menos. Pero solo tengo la idea de que te mides si hay componentes en común entre dos. ¿Sí lo sabes? Sí, creo que uno arma la matriz de acuerdo a los grados de los dos polinomios en cuestión, como que los iguala multiplicando por potencias de x,
Y si el resultante es 0, es porque tienen componentes en común y si no, no. Y eso me sirve para saber cuando un polinomio tiene raíces múltiples por él y su derivada. Exactamente. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Por qué la resultante te mide eso o no? Porque creo que ya tiene una descomposición en términos de ambos polinomios. Uy, pero no me acuerdo bien cómo es el truco ahí. No. Pero no me acuerdo bien. ¿Y qué tal Edgar Camacho, Rocío? Edgar, Iván, ¿tú sabes? Rápidamente les reporto rápidamente, porque es un argumento bonito. Además, esto del resultado es un argumento bien bonito y es como pura álgebra lineal. Entonces, yo lo que quiero es calcular como la resultante de dos polinomios f y g. Entonces, lo que se hace es que, bueno, lo voy a hacer como con coeficientes en un campo y con una única variable, porque de hecho esto se puede extender a varias variables. Entonces, tanto f como g son polinomios en una variable con coeficientes en un campo. Y entonces yo puedo suponer que el grado de f es igual a n y el grado de g es igual a n, ¿no? Entonces, nada más por... Entonces, yo podría fijarme en el conjunto, en el subespacio, déjame llamarle f mayúscula, es el subespacio f por f, o ¿cómo le llamamos? PF, le voy a llamar. PF es el subconjunto de todos los múltiplos de f. Entonces, el conjunto de todos los FH, tal que H está contenido en cada X. O sea, el conjunto de todos los múltiplos, pero este es muy grande. Y entonces, como es muy grande, lo voy a acotar por una n mayúscula. Y entonces, esto quiere decir que me voy a tomar los que sean de grado menor o igual que n. Entonces, aquí me tomo uno tal que el grado de FH sea menor o igual que n. O sea, me voy a tomar el conjunto de todos los polinomios que son múltiplos de f, pero de grado menor o igual que n, ¿no? Y entonces, lo que digo es que eso lo hago para cualquier polinomio, ¿no? Es un K espacio vectorial. Es un K espacio vectorial y con la base, una base de esto pues sería f por 1, o sea, una base sería f por 1, el f por x cuadrada, etcétera, ¿no? Y así hasta f por x a n menos el grado de f, ¿no? ¿Sí? Doctor, esa n que está acotando el grado es la n del grado de... Es una n arbitraria que ahorita yo la voy a tomar una n particular, pero digamos, en principio yo no puedo explicar todos los múltiplos hasta grado n, ¿no? Porque aquí la base sería f por x a la n menos n y esto tiene grado n, ¿no? O sea, el último término de la base tiene grado n, entonces por eso lo tomo. Entonces por eso el n quiere decir que son me tomo todos los polinomios hasta grado n y entonces ahí está. Y este es un K espacio vectorial y este sería una base, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer para G. Entonces ahora el chiste de todo esto es tomarme n. ¿Qué dimensión tiene el espacio vectorial, por cierto? Entonces la dimensión, como esta sería una base, entonces la dimensión, ¿verdad? La dimensión de pi fn pues es igual a n más 1 menos n. N más 1 menos n, ¿no? ¿Sí? Porque tengo n más 1 elementos tengo n más 1 menos n elementos en la base, o n menos n más 1 elementos, ¿sí? Entonces sería la dimensión. Entonces, en particular, ahora lo que voy a hacer es tomarme n como que sea el n más m menos 1. O sea, el grado de f más el grado de g menos 1. Eso me fijo en ese espacio vectorial. Es un espacio vectorial, ¿verdad? Estos son subespacios vectoriales. Y son subespacios vectoriales o sea, tanto pi f con este n como pi g con este n son subespacios déjeme llamarle pi n, donde pi n es el conjunto de todos los polinomios de grado hasta de grado n, ¿no? O cuando mucho n. Sí, es el conjunto de todos los polinomios. Digo, los polinomios de grado hasta n. Entonces, nada más de los polinomios de grado hasta n. Son subespacios vectoriales de aquí. Y yo tengo sus bases. Y entonces, ¿quién me dice si quién es una base de la intersección, por ejemplo? O si yo digo que me gustaría ver, o sea, yo hago la siguiente afirmación, que es una afirmación de álgebra lineal, ¿no? La afirmación es que el conjunto de las bases, déjenme llamarle beta f a esta base le voy a llamar beta f, entonces ya saben que tengo beta f y entonces beta g, son sus respectivas bases, nada más que la base de g sería hasta n menos el grado de g, ¿no? Beta f es la base, son subespacios de distintas dimensiones, no tienen la misma dimensión, porque uno tiene dimensión n menos el grado del polinomio y el otro tiene dimensión n menos el grado del polinomio, son de distintas bases. Entonces tengo beta f es
son bases, entonces yo lo que beta F unión beta G son linealmente dependientes, o sea, todos esos conjuntos, el conjunto formado por esta unión es linealmente dependiente, sí, solamente si estos subespacios se intersectan, o sea, si pi f n intersección pi g de n es más grande que el 0, o sea, tiene, como les digo, que tiene más de, o sea, que tiene intersección más grande que el 0. Bueno, se intersecta, por supuesto, en el 0, entonces sí se entiende, ¿verdad? Si les digo que es distinto del 0, o sea, que eso quiere decir que tiene más elementos que el 0. ¿Sí? O sea, estas dos bases son linealmente dependientes si solamente si la intersección de ellos dos es, de estos dos subespacios, es distinto del 0. O sea, si hay un elemento distinto de 0 en la intersección. Porque si hay un elemento distinto del 0 en la intersección, lo puedo escribir en términos de una base y lo puedo escribir en términos de la otra base. Y si hago la resta, me da una combinación lineal de todos igual a 0. Y sería una combinación lineal no trivial. Y viceversa, ¿verdad? Si tengo una combinación lineal de todos ellos igual a 0, separo los de una base, separo los de la otra, entonces tengo un elemento que está en el primer espacio vectorial que es igual al elemento que está en otro espacio vectorial, y entonces hay un elemento en intersección. Entonces es sí, solamente sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Quién es la intersección de estos dos subespacios? Ahora, la siguiente observación es que si yo tengo un factor común de f y g, entonces si h fuera un factor común de f y g, entonces también puedo considerar el pH de ese espacio, y entonces yo tendría que el pH está dentro de uno y está dentro del otro, ¿no? Porque son todos los múltiplos de h. Entonces, como f en particular es múltiplo de h, entonces todos los múltiplos de h estarían adentro, perdón, déjenme lo escribo, es que ya no tengo espacio aquí. A ver, entonces la pregunta es, si no quiero, bueno, ni modo, ya me metí en esto, pues ahora lo tengo que... Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si h divide a f? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir de este pi de los múltiplos, o sea, pi del espacio vectorial generado por f y del espacio vectorial generado por h? ¿Qué es lo que yo podría decir? ¿Qué relación habrá para esta n que me estoy escogiendo? Recuerden que pi f es el conjunto de todos los polinomios que son múltiplos de f, y h es el conjunto de polinomios que son múltiplos de h, son como los ideales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir de la relación? ¿Quién está dentro de quién o qué? Entonces, por lo que estoy diciendo es que todo polinomio que es múltiplo de f, entonces en particular es múltiplo de h, ¿verdad? Porque h divide a f. Entonces, todo polinomio que es múltiplo de f, entonces eso quiere decir que hay una contención aquí, ¿sí? Y hay una contención de subespacios vectoriales, ¿de acuerdo? Y de hecho, eso quiere decir que si h divide a f y h divide a g, entonces, pues este pi de h, n, está dentro, tanto, digo, pi de h contiene, entonces esto, si pi de f, n, unión, no. Sí, eso es lo que implicaría. Que son subespacios, son subespacios de este mismo espacio. Esa es la cosa, ¿no? O sea, que estos son subespacios. Y ahora estos subespacios, la pregunta es si estos subespacios podrían ser linealmente independientes. O sea, si esos subespacios tienen intersección o no. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ambos son subespacios de aquí. Y entonces la pregunta es si se intersectan o no, ¿no? Y en otra parte, o sea, aquí la cuestión está en que si se intersectan o no. Y aquí la cosa es que si h tiene grado positivo, entonces necesariamente se tienen que intersectar, porque si no, pues las dimensiones no me alcanzan, ¿no? Es una cuenta de dimensiones. La pregunta es que ¿qué dimensión tiene pi h n? O sea, aquí la pregunta es ¿qué dimensión tiene pi h n? Pues va a tener, como ya habíamos dicho, n menos menos el grado de n más 1 menos el grado de h, ¿no? Esas son las dimensiones de estos cuates, son estas, ¿no? N más 1 menos el grado de h. Y entonces la dimensión
de Fn es igual a n más 1 menos el grado de F, y lo mismo la dimensión de F de Gn es igual a n más 1 menos el grado de G. Y esto ya lo sabíamos que es n más m más 1 menos n es igual a m más 1, y esto es igual a n más m más 1 menos m, que es igual a n más 1. Y entonces, como la suma de las dimensiones, entonces ahora, no sé, que el grado de h tendría que ser, no sé cómo vamos a poner el grado de h, lo vamos a poner r, entonces sería n más 1 menos r, con r es igual al grado de h. Entonces, la cosa es que aquí el r, por supuesto, es más chiquito, que es más chiquito que tanto n como m, ¿verdad? Porque es un divisor, ¿verdad? Y de hecho r pues, podría ir entre una constante hasta el mínimo el más chiquito tanto de n como m. Sí, esa es la condición de r, porque g, recuerden que h es un divisor tanto de f como de g, entonces su grado es menor o igual que el más chiquito de los grados que están aquí, ¿no? Sería esa situación. Y entonces, la pregunta de que si estos subespacios eran linealmente independientes, o sea, si se cortaban o no, estos subespacios se vuelve una cuestión de dimensión. Y por cuestiones de dimensión, yo veo que si fueran linealmente independientes, la suma de las dimensiones me daría la suma de estas dos dimensiones. Si yo sumo estas dos dimensiones, me daría que es n más m más 2. O sea, n más 2. ¿Verdad? Y esta cosa me quedaría que la dimensión de este espacio es n más 1 menos r, y entonces se ve que la dimensión de este cuate sería más chiquito que este. Entonces, a menos de que la dimensión de r sea... Porque aquí hay algo que no me está gustando. Siempre está a cumplir, no importa la R, ¿no? Sí, pero eso no me gusta porque yo quiero que sea lineal. O sea, la cosa es que si lo puedo ver como la suma directa, ¿no? Es decir, que lo puedo ver como que tendría que ser linealmente. O sea, si fueran linealmente independientes los vectores de la base, entonces yo tendría que la dimensión del espacio en el que ambos están metidos es al menos la suma de las dimensiones, ¿no? Porque yo tendría que la dimensión de uno más la dimensión de otro, porque la intersección sería 0. Entonces me quedaría la suma de las dimensiones, pero las dimensiones me quedaría n más m, o sea, me quedaría n más 2. Y lo que estoy viendo, lo que yo quiero ver es que la dimensión de esto siempre es más chiquito. Y como siempre es más chiquito, eso quiere decir que tendría intersección o vacía. Pero yo digo que en el caso de que h sea 0, o sea, de que no tengan divisores comunes, o sea, que el único divisor sea 1, una constante, que el grado sea 0, sí se debería de alcanzar la suma. Debería darme n más 1, pero me estoy pasando por 1 por alguna razón. Y no sé por qué. Porque n más 1 menos... Digamos, eso lo que te están diciendo es que si tienen un divisor común, entonces no pueden ser linealmente independientes. Precisamente porque pasa la suma. Exacto. Lo que yo quiero decir es que si tienen un divisor común, entonces no pueden ser linealmente independientes. Porque las sumas, la dimensión de las sumas se pasan. Pero si hay un caso, solamente hay un caso en el que sí pueden ser linealmente independientes, y es cuando el divisor común sea una constante, es decir, cuando el grado de h sea 0, es decir, cuando el r sea 0. Entonces, cuando el r sea 0, yo sí debería de poder tener la posibilidad de que estos dos cuates sean linealmente independientes, y es lo que me está generando ruido, porque por un lado, cuando r es 0, me queda que la dimensión es n más 1, y la suma directa de todos estos vectores me da... Ah, no, es que estos espacios vectoriales siempre se intersectan. Ah, no. Doctor, es que no es n más 2, es n más 1, porque está sumando n más m más 2, pero n mayúscula es n más m más 1. Perfecto, muchas gracias. Eso es lo que quería escuchar. N más m, esto es igual a n más m más 1, más 1. Y esto es lo que es n. ¿Sí? ¿N qué es? ¿Sí está bien? Sí, n era la suma más 1.
n era n más m más 1, ¿sí? Así es como lo tomé. Según esto, que lo que dice aquí es n más m menos 1. Ah, entonces, a ver. ¿Sería que me lo tengo que tomar como n más m más 1? No es n más m, pero yo no quiero que el producto aparezca. Entonces me lo voy a tomar hasta menos 1. Sí me lo tengo que tomar hasta menos 1. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver, entonces, si aquí yo le sumo las dimensiones, estoy adelantándome lo que estoy diciendo. Entonces, esto que escribí no es cierto, ¿no? Entonces, esto sería n más m. Pero entonces creo que la cuenta está mal en la parte de n más 1 menos el grado de f. La n es, según la anterior, n más m menos 1 en vez de más 1, ¿no? Y te queda nada más el... Pues aquí en estas dimensiones está mal, ¿no? ¿Esto? Entonces, con la dimensión de este espacio vectorial, habíamos dicho que era el grado, era n, ¿sí, no? n más 1 menos el grado de h. Entonces, este sí es n más 1 o n. Así, n más 1 menos el grado de h. Las que yo digo es en las líneas de abajo, en la última igualdad. Estas. Estas las están mal, sí. Entonces, ahora sí. Porque n más 1 menos el grado de f es lo mismo que n más n. Es n más n menos 1, ¿verdad? Que es el n. No, ¿el n quién era? N más m menos 1. Entonces, más 1 menos el grado de f. Que me queda, ahora sí, n más n menos el grado de f. N más n menos n. No, pero la n es n más m. A ver, que estoy mal. A lo mejor yo lo estoy viendo mal, no sé. O sea, La n mayúscula... Los que se parecen en n. que parece n. Entonces, n más m. Ajá. Y entonces n más m. Entonces estos se me cancelan y entonces me queda que esto es igual. Esto es n. Me queda n más m menos n, me queda igual a m. Y análogamente esto me va a quedar n más m menos m, me va a quedar igual a n, ¿no? Y entonces aquí la suma de las dimensiones me quedaría n más m es igual a n Más 1. Entonces, ahora sí, la dimensión de este me queda que es esto. Entonces, si R es más grande que 0, entonces quiere decir que estos dos espacios no pueden ser linealmente independientes, porque la unión de ellos, ¿no? o la suma directa de ellos, la dimensión se pasa de la dimensión del espacio en el que yo estoy teniendo, ¿no? Como la suma de las dimensiones se pasa de la dimensión del espacio en el que ambos están metidos, ambos espacios están metidos aquí, ¿no? Y como la suma de las dimensiones se pasa, entonces quiere decir que estos dos espacios tienen que tener intersección más grande que el 0, ¿no? Entonces, como tienen intersección más grande que el 0, son linealmente dependientes. Entonces, ahí está, ahora sí. Eso quiere decir que estos vectores son linealmente dependientes y solamente si tienen un factor común, ¿no? Estos vectores son linealmente dependientes. Entonces, regreso a la página de aquí atrás. Entonces, esta base y la otra base son linealmente dependientes, o sea que BF unión BG son linealmente dependientes y solamente si F y G tienen un factor común. Pero ahora la dependencia lineal de un conjunto de vectores es muy fácil de medir en una matriz. Eso quiere decir que me tomo la matriz que me acomoda de estos vectores. La matriz de estos vectores tiene determinante 0, ¿verdad? Porque son linealmente dependientes y solamente si una cierta matriz. Pero la pregunta es, ¿quién es la matriz donde acomodo estos vectores? Pues fíjense cómo son la base, ¿no? La primera base es F por 1, entonces acomoden la base. Entonces, si yo la matriz la escribo en la base canónica, ahora si en 1, x cuadrada, x cúbica, x, etc. Si acomodan esa matriz, lo que les va a quedar es los coeficientes a0 hasta el grado del polinomio, a n, y luego les va a quedar aquí a0 hasta n, porque es el que resulta multiplicar por x, y luego cuando multiplico por x cuadrada me va a quedar a0 hasta n, y así hasta, etcétera, me va a quedar esta matriz, y luego cuando me acabe todos los de x, y ahora pongo todos los vectores de la otra base, pues voy a empezar también con b0
hasta B, el grado de este polinomio, Bn, y luego abajo B0, aquí son ceros, ¿no? Y luego son ceros. B0, Bn, etcétera, y me queda la matriz esta que le llaman de Silvestre, no sé cómo le llaman. Es decir, me tomo los polinomios y los voy bajando, porque esos son los vectores escritos en la base canónica. O sea, el polinomio f en la base canónica, pues tiene coeficiente, en la base 1, x cuadrado, x cúbica, hasta xn más grande, sería ese escrito de esa forma, como este vector, y lo escribo vector. Entonces, ahora sí, si el determinante de esta matriz es distinto de 0, esto es lo que se llama el resultante, ¿verdad? Es la que se llama esta matriz, la resultante de f y g, es la que se llama por definición la resultante de f y g, esa matriz. Entonces, si la resultante de f y g es distinto de 0, sí solamente sí tienen un factor común. Acabo de mostrar eso así en términos así rápido, hacia el aire, que me acordé. Pero me gusta esta demostración porque es una demostración así como muy bonita de álgebra lineal, simplemente interpretando los polinomios como vectores, y la matriz que me resulta pues es la matriz en la base canónica de escribir estos vectores, ¿no? En la base canónica. Entonces se puede interpretar también con transformaciones lineales, por cierto, ¿no? O sea, dar una transformación lineal y ver que en esta base me queda. Y entonces resulta que la resultante, entonces en particular, esto me ayuda para medir si un polinomio tiene raíces múltiples, porque como les decía, un polinomio tiene raíces múltiples y solamente si un polinomio y su derivada tienen un factor común. Y entonces eso quiere decir un polinomio tiene raíces múltiples, entonces f tiene raíces múltiples, si solamente si la resultante de f y f' es igual a 0. ¿Sí? Tiene raíces múltiples y solamente si f y f' es igual a 0. Entonces, por eso es que aquí en el libro utilizan la resultante para... Bueno, ya se me acabó el tiempo, pero sí, nada más me falta decir poquitito para acabar nuestra demostración, para que ya no lleguemos a la siguiente clase con esto. Ya nos acabamos con esto. Entonces, como k es igual a k es infinito, entonces existe una t de tal manera que t es igual a... que t está contenido en k a la d, tal que g de t es distinto de 0. ¿Se acuerdan quién era g de t? Era el elemento ese que había encontrado, el g, el elemento que había encontrado más bien que no supimos cómo encontrar, pero que dice que existe, y ese g tiene coeficientes en a, g, o es un polinomio g. Recuerden que el a era el anillo de polinomios en d variables, entonces si la localizo, pues es una función racional, ¿no? Entonces por eso es que las puedo evaluar en t. Entonces existe este t de tal manera que g de t es distinto de 0 y ht es distinto de 0, y esto pasa simplemente porque estoy trabajando sobre la cerradura separable, y la cerradura separable siempre es un campo infinito. Entonces si me tomo dos polinomios o dos funciones racionales, siempre voy a poder encontrar un elemento donde no se anulen ambos. Eso es una cosa de hacer la cuenta, por eso es el caso infinito. Es decir, si se anularían en todo, un polinomio que se anula en todos lados, pues tendría que ser el polinomio. O los polinomios, en otros términos, solamente tienen un número finito de raíces, y por lo mismo también las funciones racionales, ¿no? Y entonces, ahora, lo que dice es que se toma y en el espectro de AG el punto correspondiente a t. Lo que pasa es que t en k de d corresponde, ¿verdad? Corresponde a un punto en la localización, en y en AG de g, y ese es el punto que me va a servir. Nada más se los pongo aquí para que lo revisen rápidamente, ya, porque ya se quieren ir seguramente. Entonces, nada más para que vean cómo se construye el elemento X. O sea, lo que nos va a fijar en este cambio de base es la extensión de escalares. Y me dice, la extensión de escalares de este anillo de localización por k de y, o sea, ese es el g que quería, ¿no? Entonces yo quiero ver que el b de g tiene puntos KS racionales. Entonces dice, si hago la extensión de escalares, se escribe como k de s módulo un polinomio, donde p de s es la imagen de p de s en esta extensión. Recuerden que p de s era el polinomio mínimo. Y entonces, como la resultante de p de s es distinto de 0, por lo mismo que acabamos de decir, entonces, porque la resultante de hecho solamente depende de los coeficientes del polinomio, si se fija, no depende de dónde está metido el polinomio. Por la construcción en la que hicimos, los resultantes solamente dependen de los coeficientes del polinomio. Entonces, si el resultante es 0, es distinto de 0, no importa dónde vaya ese polinomio, va a ser distinto de 0. A menos que lo haga sobre un campo de carácter, que le pegue a la característica, pero no es el caso. Entonces, aquí, aunque le pega a la característica, si es 0, porque le pegó a la característica, sigue siendo 0 cuando me muevo, cuando lo hago. Entonces, la cosa es que por ser separable, ese es un resultado también de que cuando hago este producto tensorial se descompone como copias del campo. Bueno, entonces lo pongo aquí en naranja. Y entonces, la cosa es que entonces yo tengo que este cambio de base que vive sobre k de y es sumas del campo. Y entonces eso me dice que los puntos que están sobre y, es decir, recuerden que esto es como la fibra, ¿no? Esta es la fibra sobre y, de B de y, esta es la fibra sobre y, ¿no? O sea, yo tengo B de G, tengo un punto y en A, y me tomo la fibra, ¡toc!
la fibra es este producto tensorial. Y me dice que los puntos que en vez de Y que están sobre Y, o sea, los elementos de la fibra, son puntos K racionales porque puedo construir el homomorfismo de regreso, ¿no? Porque tengo esta suma, entonces tengo un homomorfismo de aquí para la fibra. Y entonces esos puntos me muestran que el espectro de B de G de K es distinto del vacío. Es distinto del vacío, esto debería ser el vacío. Y entonces era lo que yo necesitaba para demostrar que X de K era distinto del vacío. Este es el vacío, no era 0. ¿Sí? Este es el vacío. Bueno, de todas maneras, mira, se los dejo así, porque de todas maneras hay una parte oscura en la demostración que no está. Pero yo digo, la única parte oscura después de todo es eso, y posiblemente este tipo de resultaditos de teoría de álgebras separables, que me dice que cuando yo hago el producto tensorial con ese K de Y, entonces se me descompone como sumas directas del campo. Ese es un resultadito que se puede demostrar, pero igual hay que invertir un poquito de tiempo. Que lo utilice el libro así rápido, pues, porque imagino que supone que la gente que está aquí ha estado trabajando con extensiones separables y que trabajo. Como les digo, hay un librito de teoría algebraica de números que más que nada es de álgebra conmutativa, digamos, aplicada a teoría de números, preocupados que donde trabajan este tipo de cosas, que es el Taylor y el Froelich. Entonces, donde ahí trabajan, de hecho, todo el primer capítulo hace todas estas cosas de álgebra conmutativa, de productos tensoriales y de extensiones separables y cómo están las cuestiones con los campos. Y bueno, ese resultadito pues, se puede checar ahí. Pero bueno, para ya no darles más data con esto, lo dejamos aquí. De todas maneras, si alguien tuviera la fortuna de poder entender esa parte que nos faltó, que es de álgebra conmutativa, entonces a lo mejor estaría interesante que nos dijera, sale por esto. Entonces, si ustedes lo logran hacer, se los agradecería mucho. Igual, si a mí se me ocurre, si logro ver por qué, pues ya. Y les dejo esta demostración que está casi completa, excepto por ese detallito. Y la siguiente clase ya empezamos con el morfismo Frobenius. Me quiero llevar nada más una clase en el morfismo Frobenius, no me quiero llevar más. Entonces, igual si pueden ustedes echarle una revisada, darle una leidita a eso, me estaría interesante para que avancemos un poco más rápido. Y acabamos ahora sí ya con este capítulo. Y entonces la tarea va a incluir hasta esta parte de esta sección, ¿no? Y entonces, con el morfismo Frobenius acaba Edgar de tomar notas, que es el que está tomando. Y entonces necesitaría que alguien más sustituyera a Edgar en tomar notas para el siguiente tema. El siguiente tema ya es algo más clásico, no es tan aritmético. Vamos a ver morfismos separados, todo este tipo de morfismos que existen en esquemas. Ahorita este capítulo fue muy aritmético, ¿no? Y por eso nos llevamos tanto tiempo. El otro espero que podamos avanzar un poquito más. A ver qué pasa. ¿Okay?